Capítulo 32. El gran acontecimiento de Talamanca. Andrea preparaba los 2 últimos exámenes. En 3 días el curso llegaba a su fin, anhelando su regreso a casa, reencontrarse con su maestro y confesarle su estado de felicidad. Pero sobre todo por ser él el artífice. Tenía claro su futuro, muy prometedor, pues en ese primer curso varios profesores se fijaron en ella. No solo por su inteligencia. Su capacidad de análisis, de crítica les asombraba. Especialmente en las reuniones de seminario se admiraban especialmente de su modo de argumentar, con sencillez y humildad. Descubriendo el gran conocimiento sobre plantas con acción terapéutica que poseía la joven. Su abuelo, Julián y algunos nativos de Costa Rica le aleccionaban en la medicina natural. Ahora para tener completas sus perspectivas debería encontrarse con su amor eterno. Ese amor que el Señor le tenía designado desde la misma creación y que perduraría hasta la eternidad. Convencida que existía y que no tardaría en encontrarlo, su abuelo y su maestro andaban inmersos en el acontecimiento de Talamanca. Todo estaba estudiado hasta el último detalle. Se formaron 2 grupos de 4 equipos repartidos de la siguiente forma. El grupo A estaría compuesto por 1, Bribri, 2, Gatazo, 3, Terraba y 4, Bocotas. Mientras que en el otro grupo B, lo formaban, 1, Cabecar, 2, Boruca, 3, Guaimi y 4, Kitirris. La primera jornada, el lunes por la mañana se disputaban 1 contra 2A y 3A contra 4A. Esa misma tarde con idéntico calendario se disputaban los partidos del otro grupo. El miércoles, por la mañana se enfrentarían el 1 contra el 3A y el 2A contra el 4A. Por la tarde exactamente igual pero con los equipos del grupo B. Por fin el viernes se celebraría el último partido de la liguilla. Con el siguiente reparto por la mañana 1A contra 4A y 2A contra 3A. Por la tarde lo mismo pero con el grupo B. El sábado se esperaba una representación de los jugadores que habían acudido a Costa Rica para el spot publicitario. En un principio se había acordado la asistencia de al menos un jugador de cada equipo español. Pero aquellos profesionales cuando pudieron observar el ambiente y las expectativas de aquel pueblo, quisieron homenajear también a los 4 equipos que no disputarían las finales. Esa tarde temprano se presentaba todo el equipo participante en el spot y estuvieron grabando por aquellos incomparables parajes. Antes en la finca del abuelo fueron recibidos por la familia y agasajados con todos los honores. Ya en la tarde el tercer clasificado del grupo A se enfrentaba al tercero del B y el cuarto al cuarto del B dando la oportunidad que todos los equipos jugaran el mismo número de partidos. Esa noche mientras el abuelo se reunía e invitaba a cenar a los jefes de las distintas tribus en su casa, acordarían las líneas a seguir para presentar las reivindicaciones de los indígenas al gobierno. Julián en compañía de los jóvenes y los niños de la familia fueron a cenar a Maxime en compañía del grupo de jugadores y técnicos que se habían desplazado hasta aquel rincón de Costa Rica. Cenaron como auténticos reyes indígenas y el marisco fue el plato dominante. A la mañana siguiente de nuevo en el complejo deportivo el primer partido. El segundo clasificado del grupo A contra el segundo del B para disputar su último partido y a continuación la gran final y el reparto de premios y regalos. El final fue apoteósico, los propios jugadores colocados en 6 filas iban repartiendo todo aquel material entre los chiquillos. La prensa nacional y la televisión se habían desplazado e incluso alguna emisora española grababa el acontecimiento con esas 6 figuras del fútbol español. La comida de fraternidad y de inmediato todos de regreso a casa. Julián se perdió. Deseaba aislarse y descansar para recuperar fuerzas y regresar a la carga ilusionando a esos pequeños que le adoraban. Pero no logró su propósito. Andrea se apuntó, pretendía seguir sus indagaciones sobre la medicina natural y concretamente por la practicada por los brujos indígenas. Su maestro deseaba ir solo, pues su intención era moverse por la zona donde se perdió con aquel loco cantante. Además el abuelo le había dado 3 o 4 indicaciones sobre nativos que estaban perdidos por la península de Osa, donde podría ampliar sus conocimientos sobre la medicina nativa, otro de los temas por el que se estaba preocupando últimamente. Amén del conocimiento lo más profundo posible de los Bribri. Llegaron pronto en avioneta a Puerto Jiménez. Contactó con un ganadero conocido del abuelo, que les proporcionó alojamiento.
Los llevó personalmente con su coche hasta las cabinas Jiménez, donde a primeras horas de la mañana un empleado suyo con 2 monturas y una tercera para el equipaje las acercaba a las cabinas para iniciar el viaje bordeando la península de Osa a caballo, como habían planificado. La primera etapa, corta, iba a ser su primer día y precisaban no castigar en exceso sus posaderas sobre el vaivén de las cabalgaduras, los llevó hasta otras cabinas en Bosque del Cabo. No más de 25, 30 kilómetros según el camino escogido. Desayunaron copiosamente, se acercaron a comprar provisiones y con las hamacas, los salva insectos, e incluso la abuela de Andrea les ideó una especie de protector sobre el protector contra insectos, pero en este caso era contra la lluvia. Si tenían que dormir algún día a la intemperie no era asunto de empaparse de agua. Sobre sus monturas iniciaron el viaje. Tanto uno como otro iban muy relajados, los últimos acontecimientos libraron esa tensión por la obsesión de ella. Las últimas confesiones les proporcionaron la tranquilidad y el sosiego de disfrutar de la compañía del otro con mucha más naturalidad, compartiendo su descanso como lo harían un padre y una hija. Se compenetraban a la perfección y una vez liberada la tensión, resultó una experiencia deliciosa. Fueron directamente en dirección a la playa, para desplazarse entre la maleza y la arena en busca del cabo Matapalos. Pasaron por diversas playas y en muchas ocasiones se debían alejar de la costa o dar un rodeo para salvar ciertas propiedades. La primera parada la hicieron en la playa de Matapalos, muy próximo a su destino. Bebieron, dieron de beber a los animales y repusieron energías. Andrea se atrevió a alquilar unas tablas y deslizarse junto a la ola hasta donde Julián cómodamente bajo la sombra de la maleza descansaba. Un par de horas permanecieron y mientras quemaba calorías con la tabla, él meditaba en solitario, contemplando el paisaje, la vegetación, las diferentes especies que se desenvolvía por su cercanía. De vez en cuando observaba cómo su hija se deslizaba sobre la tabla. Reanudaron la marcha y pasaron por un lugar llamado Pan Dulce y adentrándose un poquito llegaron hasta la catarata de Matapalos. Portaban sus cámaras digitales, donde iban plasmando la belleza del paisaje o inmortalizando gestos, andares, nados, caídas, deslizamientos sobre la tabla, o siestas al más puro estilo del eslogan de Costa Rica. Pura vida. Una tras otra se grababan en las respectivas tarjetas para inmortalizar esos momentos, de distensión, de descanso, de compartir juntos unos días sin nadie más. De vivir con intensidad. Por fin llegaron a su destino, a las cabinas de Bosque del Cabo, donde próximas a ellas encontraron un lugar donde poder recuperar, alimentar, saciar la sed e incluso cepillar a los caballos. Debían descansar pues al día siguiente les esperaba justo el doble del camino. Unos 50 kilómetros, que pensaban realizarlos en 2 etapas, con un descanso de unas 2 horas. Las cabalgaduras debían recuperarse, aprovechando esos minutos para redondear de nuevo sus posaderas. Instalados y bien comidos, salieron a pasear con sus cámaras, captando toda la belleza de aquel paraíso. Pero especialmente cuando llegó el atardecer sus espíritus se elevaron un peldaño, ante la belleza del paisaje, del momento, de la relajación, del silencio. A la mañana siguiente fueron a por los caballos. Andaba lloviznando y con toda seguridad sería una jornada de agua. Se detuvieron para protegerse de la lluvia y de la misma forma lo hicieron con las cabalgaduras, especialmente la que portaba el equipaje y los alimentos. También se enfundaron unos pantalones impermeables, complementando con calzado contra el agua. Extendieron una gran capa cubriendo jinete y caballo. El avanzar se hizo con lentitud, rodeando zonas demasiado enfangadas, que les llevó a descubrir lugares encantadores. El caminar era lento y la lluvia arreciaba. Cerca de Gárate se pudieron refugiar en unos cobertizos, desmontaron, aliviaron los caballos, consiguiendo comida y con unos trapos que les dejaron secaron un poco a los animales. Los dueños de aquel lugar comieron con ellos, manteniendo una instructiva sobremesa. Pero si deseaban cumplir el trayecto del día se debían poner en marcha. El matrimonio insistía en hacer noche allí, pero reanudaron la marcha. La luz artificial perdía su intensidad por momentos, al tiempo que la lluvia caía con insistencia. Adentrarse por la selva era poco más que suicidarse.
Por ello, al dejar atrás Lodge Tenkami antes de llegar a La Leona, al parar junto a una cabaña habitada por un matrimonio americano, al ver a la pareja de aventureros que andaban calados hasta los huesos, les ofrecieron alojamiento. Julián prefirió instalarse en el pórtico, en su hamaca y el artilugio para protegerse de los mosquitos, mientras que Andrea ocupó la habitación. Le había insistido que podían estar los dos sin problemas y en todo caso era ella la que debería ir a la hamaca. Discutieron un poco, pero aseguraba que prefería estar en la hamaca. Instalado en el porche, se quedó a los pocos segundos profundamente dormido. Le despertó el tempranero sol. El matrimonio tenía preparado un suculento desayuno. La vista desde la cabaña era increíble, saludó dando los buenos días y fue a avisar a Andrea que dormía plácidamente. Repusieron fuerzas y tras despedirse e insistir que aceptaran algo de dinero, cosa que se negaron en rotundo, partieron en busca de su destino. Estación Sirena Corcovado. No había mucha distancia, pero ya tenían pensado instalarse allí y aprovechar para conectar con uno de los nativos que les indicó el abuelo. A media mañana se instalaban en un cómodo cobertizo y pudieron también resguardar a los caballos. Se asearon un poco y a una hora de camino andando cerca de la estación de los Patos tenía su cabaña. Tras la presentación, aquel personaje Bribri se emocionó al comprobar cómo aquel extranjero dominaba su lengua y de inmediato se puso a disposición de los dos. Con él de guía y portando un buen machete se adentraron en la selva. En primer lugar siguieron el cauce del río Pavones y en sus veredas, donde el nativo le desveló los secretos de algunas plantas medicinales que encontraron. Quiso llevarse muestras, pero le comentó que estaban dentro de un parque nacional y no se podía cortar ni llevarse ninguna planta sin un permiso especial. Aceptó la información y se contentó con dibujar con anotaciones a pie del boceto. Luego, siguiendo el curso del río Sirena, ya entrada la tarde, llegaron al lugar de descanso. En la estación Sirena. De los días que llevaban era el primer día que Andrea pudo iniciar su estudio sobre las plantas medicinales. Julián le aseguró que durante los siguientes días se volverían a encontrar con gente que les ayudaría con las plantas medicinales, su abuelo se encargó de ello. La etapa de esa jornada se les hizo algo más dura, pues tuvieron que desviarse alejándose de la costa hasta que llegaron a Cascada Llorona. Siguiendo las indicaciones del abuelo y tras hora y media encontraron la cabaña. No había nadie, aguardaron hasta la hora de la comida y tras la misma reanudaron la marcha deteniéndose en Playa Llorona. Se dieron un bañito y prosiguieron el camino. Como anochecía sobre una elevación del terreno próximo al mar se instalaron con las hamacas. El cielo presagiaba lluvias, instalando en las hamacas los artilugios construidos por la abuela para salvaguardarse. Al comenzar a llover con intensidad solo les dio tiempo a montar una, se acurrucaron los dos como padre e hija para pasar la noche. Julián se durmió pronto, pero Andrea saboreó la situación. No cesó de llover en toda la noche, pero allí dentro no entró ni una sola gota. Al amanecer la lluvia había cesado y un tenue sol, cubierto de vez en cuando por las nubes, se dejó ver durante toda la mañana. Recogieron todo y de nuevo camino a su siguiente parada en Playa San Padrillo. Se instalaron en unas cabinas y de inmediato fueron a buscar al tercer nativo, siguiendo las indicaciones recibidas. En esta ocasión lo realizaron andando, pues no andaban muy lejos de donde se instalaron. Esa jornada Andrea disfrutó como ninguna otra. Julián, al observarle con esa ilusión e interés, le impulsó, cuando finalizó la jornada, a solicitar al nativo volverse a encontrar al día siguiente. Aceptó encantado y cuando le confirmó que la siguiente jornada seguiría allí con aquel personaje, se levantó de la silla y abrazándose, le plasmó 2 besos en sus mejillas. Alguien había organizado una fiesta en las cabinas y nuestra pareja se apuntó. Bebieron, comieron. Bailaron y hasta casi se pasó la joven con la bebida. Esa nueva jornada fue maravillosa y aprendió infinidad de trucos y mezclas sobre las plantas. Pero se fueron pronto a la cama. Los caballos estaban descansados y les esperaba la jornada más dura a caballo, entre 30 y 40 kilómetros serían los que deberían realizar. A las 5 de la mañana estaban ya en las cabalgaduras. Sobre los caballos una hora, pues en Cañazas Aguja tenían que buscar al último nativo. Vivía solo y les invitó a su choza. La primera parada la tenían programada en Bahía Draque.
Solo se detuvieron para tomar un café con leche, y dar de beber a los caballos para de inmediato y adentrándose por esos caminos del demonio llegar hasta la palma de Puerto Jiménez en Osa Corcovado. Realizaron 3 paradas de 15 minutos para descansar los caballos pero sobre todo para que bebieran. Llegaron a su nuevo destino a la hora de la comida, tal vez un poco más pronto de lo previsto, por ello optaron por descargar las cabalgaduras y darles 2 horas de descanso, alimentándolas bien y proporcionándoles agua en cantidad. Repusieron fuerzas y de nuevo a reemprender la marcha. Les ayudó con las cabalgaduras y luego con los alimentos que ellos traían se prepararon la cena. Fue amable, pero fue el más distante de todos. Cuando Julián comenzó hablándole en la lengua de los bribri, se quedó algo avergonzado pues él no la hablaba. Se lamentó de su fallo pues le había advertido el abuelo de esa circunstancia y lo había olvidado. Aquel pobre hombre ver que un extranjero dominaba su lengua madre y él solo conocía alguna palabra le resultó violento y aunque Julián trató de restar importancia, aquel personaje se le notó distante durante esa jornada. Pero en el campo de la medicina nativa, sin duda era el que más conocimientos tenía y Andrea no desperdició la oportunidad para avanzar. Luego por Puerto Viejo trataría de buscar esas hierbas y plantas e investigar con algún animalito. De la localidad donde se encontraban hasta Puerto Jiménez no llegaba a los 15 kilómetros los que les faltaban por recorrer, por ello descansaron lo que les pidió el cuerpo y antes de las 10 de la mañana devolvían las cabalgaduras y contrataban una avioneta para regresar a Limón. Como eran los únicos pasajeros, pidió precio por alargar el viaje y realizar el recorrido que habían hecho a caballo. Luego si era posible llevarlos hasta Limón. No hubo ninguna pega. Tras llenar los depósitos y abonar lo acordado en vuelo más bien bajo recorrieron lo que acaban de realizar con los caballos. Para concluir su jornada aérea en el aeródromo de Limón. Allí les esperaban con el coche, su padre y su segunda mamá. Por medio de los celulares se pusieron de acuerdo para que los recogieran. Se pasaron el viaje hasta Puerto contando aquel fabuloso viaje y lo mucho que había conseguido aprender de los nativos. En la cabaña les aguardaba el resto de la familia. La mesa estaba preparada y si no querían que se enfriara la comida debían acudir prestos. Esa noche Julián se metió en su cuarto sin cenar. Cerró la puerta, cerró ventanas y con el ventilador a toda marcha se quedó profundamente dormido. Andrea aprovechó para salir con sus hermanos. No había tenido bastante fiesta.